un podcast de Cooperativa. Presidente Kast llega a monitorear las zanjas en la frontera norte. Senadores de oposición se reúnen con Hacienda por el Plan de Reconstrucción Nacional. A propósito, en Cooperativa, el ministro Poduje denunció un machetazo del gobierno anterior a los derechos sociales en vivienda. Desde el PC acusan una contrarreforma tributaria encubierta. A la espera de la integración de comisiones, ni el Senado ni la Cámara sesionan hoy. Investigan infernal balacera que dejó a un vecino muerto en las calles de Puente Alto. Estaba paseando a su perro. Hubo más de 60 disparos ahí. Robaron 50 computadores, comida y utensilios. Delincuentes irrumpen en el Liceo Miguel de Cervantes, en el barrio Yungay. Caso Ronald Ojeda. Fiscal Nacional se reúne con su par de Estados Unidos para gestionar un posible interrogatorio a Nicolás Maduro. En el mundo, Europa responde a Trump por el estrecho de Hormuz. No es la guerra de la OTAN. Canadá también tomó distancia. La criptomoneda Libra vuelve a complicar a Milei. Y en el fútbol muere el icónico relator argentino Marcelo Araujo. Pulgar otra vez fuera de la roja. Sin Correa ni Aquino, Colo-Colo recibe a Huachipato en el Monumental. Transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Tomamos contacto brevemente con Mariano Reyes porque está hablando a esta hora el presidente Kast. Escuchamos algo de lo que dice Mariano. Exactamente, está hablando el presidente José Antonio Kast luego del Comité de Seguridad, lo escuchamos aquí desde Arica. Y le damos el especial agradecimiento al general director de Carabineros, al director general de Investigaciones, a las Fuerzas Armadas que ustedes ven desplegadas, al Ministerio Público. También le agradecemos su trabajo permanente, que en esta zona es muy difícil. Y queremos hacerle un llamado también a todos los sectores políticos, de que en esto requerimos unidad. Aquí no valen las pequeñeces de decir que esto viene de un sector político u otro. El narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal no reconoce fronteras. Ha habido un trabajo muy destacado del Ministerio Público para frenar el abuso a los menores de edad. Han hecho ellos, con sus recursos, una avanzada también en el paso fronterizo, donde a requerimiento de las policías fueron interceptando organizaciones criminales que usaban a menores de edad como una especie de pasaporte para ingresar acá. Porque no tienen límites. El crimen organizado no tiene ningún límite. Y este Comité de Seguridad no solamente ve el tema puntual de Arica, sino que también hemos recibido un reporte muy acabado, muy detallado, de lo que realizaron nuestras policías de Carabineros e Investigaciones durante 3 días, que permitió el presidente de la República allá en Arica, acompañado del ministro Alvarado, la ministra Steiner. Está con él Mariano Reyes, nuestro enviado especial a la zona, Comité de Seguridad de por medio, y en un rato la supervisión de lo que está ocurriendo con las famosas zanjas. Primero en Chacayuta, entendemos que esta noche y mañana en Antofagasta, así que vamos a volver al norte del país en cualquier momento. Por ahora nos vamos a las calles de Santiago. Sabemos de los computadores robados en un colegio aquí en el barrio Yungay, el colegio Miguel de Cervantes, en Puente Alto, en medio de una balacera. Un hombre que paseaba a su perro terminó muerto por una bala loca. Felipe Cofré, buenas tardes. Hola Vero, claro, partimos con esto último porque todo ocurre cerca de las 23 horas de ayer, cuando Miguel Ángel Herrera, la víctima de 59 años, como cada noche paseaba a su perro Wilson. Fue en la intersección de Calle Blanca con Jardín Alto cuando se encontró con un enfrentamiento entre bandas rivales del sector. Allí se efectuaron más de 60 disparos, se presume incluso que podrían haberse utilizado armas automáticas, porque dicen los mismos vecinos se sintieron ráfagas de disparos, todo en plena vía pública, lugar donde los involucrados en esta balacera resultaron ilesos, pese a la gran cantidad de impactos balísticos, y el único que resultó herido fue Miguel Ángel Herrera, que recibió una bala loca que se alojó en su clavícula. De inmediato fue trasladado a un centro asistencial donde llegó fallecido por la gravedad de esta lesión. El fiscal Eco Fernando Anaís confirmó que la víctima no estaba involucrada en este enfrentamiento. Investigando efectivamente el fallecimiento de una persona producto de impactos balísticos. Se encuentra personal de la Policía de Investigaciones en el sitio del suceso. Se
se ha levantado una gran cantidad de vainilla o de munición balística. Hay cerca de 60 evidencias levantadas. Hay cámaras de seguridad, la idea es poder analizarlas y en base a eso establecer quiénes serían los disparadores. Podría eventualmente ser un enfrentamiento de bandas rivales y la víctima en primera instancia no estaría relacionada con eso que estaban. Claro, y este hecho deja a una familia devastada. Esta víctima trabajaba como maestro cerámico, vivía con su madre, una adulta mayor a quien cuidaba. Es la familia de Miguel Ángel Herrera, que lo recuerda como un hombre trabajador. Son sus hermanos y un sobrino que piden que se haga justicia. Disparan sin pensar que hay niños, que hay gente que va llegando de los trabajos, que van llegando de los estudios, los jóvenes. Más de 60 balas por el suelo, más de 60 balas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la justicia? Pues si él lo sacaba en la tarde a pasear, lo sacaba a dar vueltas. Nosotros vivimos para allá, él siempre iba con el perro para ese lado. Nos avisaron que había una persona baleada, que era mi tío. Fueron a verlo y ahí estaba atendido, pues. Así que trataron de auxiliarlo, lo trajeron acá al Sapo y no, pues estaba fallecido ya. Claro, y todavía hay diligencias en ese sentido para encontrar a los autores de este intercambio de disparos que terminó con una persona fallecida. Cambiamos de tema, nos vamos al barrio Yungay, en la comuna de Santiago, al colegio Miguel de Cervantes, donde un grupo de delincuentes aprovechó el fin de semana para realizar un millonario robo. Entraron por una ventana, se llevaron cerca de 50 computadores de las salas de enlaces, también equipos tecnológicos pertenecientes a docentes y personal administrativo, además de elementos utilizados en las aulas, elementos tecnológicos. También se llevaron alimentación de la bodega, lo que equivale a la colación de un mes para 1.400 alumnos. Este robo obligó a suspender las clases por esta jornada. Habló Cecilia Espejo, directora de este establecimiento. Además, cierto, de los bienes tecnológicos, que la verdad es una suma que comenzamos pensando que pueden ser 25 millones de pesos, pero además de eso son los daños de infraestructura que tenemos como establecimiento, ¿ya? Eso nos condujo a tener que suspender las clases tanto de jornada de mañana como jornada de tarde. Además de eso, también tenemos afectada la zona del área del comedor de niños, la bodega en donde están los alimentos de los estudiantes, y eso también nos lleva a que lamentablemente tuvimos que suspender la entrega de estos alimentos también. Este hecho está siendo investigado por la Brigada de Robos de la PDI y no hay detenidos por ahora. Desde el Servicio Local de Educación Pública, el SLEP de Santiago Centro, denuncian que ya van 7 de 42 colegios de este servicio de educación local que ya han sido vulnerados este año también por robos de similares características. Y son liceos seguramente que se están además remozando, remodelando, arreglando de una u otra manera, porque son traspasados al SLEP de Santiago Centro. Entre ellos el colegio, el liceo Miguel de Cervantes. Vamos a volver contigo en cualquier minuto con más información, Felipe. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Luego estamos de nuevo en el norte del país también con el presidente Kast, también en el debate de la reconstrucción nacional, el plan que se ha anunciado el fin de semana. Por ahora nos vamos al centro sur del país con las precipitaciones de los últimos días. En Linares, por ejemplo, situaciones muy complicadas. Lo mismo en Antuco. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, el sistema frontal que se ha dejado sentir con fuerza en la zona centro-sur del país durante las últimas horas presenta su mayor grado de complejidad a la altura de la región del Maule, en particular en la comuna de Linares, donde hubo más de 40 viviendas anegadas a consecuencia de la acumulación de agua. Los vecinos reclaman por un desvío a consecuencia de una construcción del curso natural del agua, lo que finalmente terminó con inundar sus viviendas. Escuchemos a los vecinos afectados, esto es la Villa Alessandre, y también el balance que hace Carlos Bernales, director regional de Senapred en el Maule. Tenemos que romper si nos estamos inundando. No tenemos otra alternativa.
En esta situación estamos y los guardias no quieren que rompamos para evacuar el agua. Mire el agua como está próxima a llegar a las casas ya, porque le taparon la salida. Mira ya la vecina como tiene que encarar por el agua. Entonces le hago una llamada a las autoridades para que vengan a ver esto, para que nos den una pronta solución, que después no vengan cuando el agua la tengamos adentro de las casas. Tuvimos precipitaciones promedios en costa y valle entre 30 a 40 milímetros en las últimas 24 horas y en la alta cordillera de entre 80 a 90 milímetros. Este es un sistema frontal que durante el día de hoy en el Maule Sur va en decline, decreciendo, donde vamos a tener precipitaciones entre los 5 a 10 milímetros y en el Maule Norte podríamos llegar hoy día a 30 a 35 o 40 milímetros en algunos sectores, sobre todo en la alta cordillera. Sistema frontal que se va desplazando hacia el norte. Durante la jornada de ayer precipitó y mucho en la región del Ñuble sin causar mayores inconvenientes, donde también cayó harta lluvia, por lo menos hasta el mediodía de ayer fue acá, en la región del Biobío. Cada vez que llueve, el foco se pone la atención en la zona afectada por los incendios forestales. Allí hay riesgo de derrumbes, lo reconoce así el delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anatilla. Nosotros estamos en alerta amarilla en este momento. Hubieron situaciones puntuales en la región del Biobío que estuvimos monitoreando y en coordinación con los municipios respectivos. Para hoy día continúa la alerta amarilla. Nosotros hacemos un llamado a la población a tener precauciones. Esa alerta amarilla incluye la probable ocurrencia de tormentas eléctricas en algunos sectores de la región. Tuvimos reporte de algunas filtraciones de vivienda en los sectores afectados por los incendios y de la eventualidad de probables daños. Por lo tanto, es una situación que estamos monitoreando, estamos coordinados con los municipios locales también. Nosotros tenemos albergues destinados a las personas que necesiten abandonar sus hogares. Precipitaciones que por lo menos desde el mediodía de ayer en la región del Biobío han desaparecido. De hecho, a esta hora alumbra el sol acá en la provincia de Concepción, aunque hay una alerta meteorológica por eventuales tornados, lluvia que también se hace presente en la región de la Araucanía con cortes de energía eléctrica, lo mismo en los ríos y los lagos. Christopher, gracias. Que esté muy bien. Volvemos al norte, volvemos a la región de Arica, Parinacota, donde ya escuchábamos hace unos minutos hablando al presidente Kast. Llegó allí para monitorear el resguardo de las fronteras, darle el puntapié inicial a la construcción de barreras físicas que impidan el paso irregular. Mariano Reyes, estamos contigo allí, te escuchamos. Sí, cuando el presidente Kast terminó sus palabras aquí en la región de Arica, le dio la palabra a las diferentes autoridades que lo están acompañando, a la ministra de Seguridad, al ministro del Interior y también al general director de Carabineros para responder justamente a las... Tenemos claramente problemas en la comunicación con Mariano Reyes, que acompaña al presidente de la República, dando inicio a este plan escudo fronterizo con la instalación de rejas, de muros y también la excavación de zanjas en parte de la frontera. Mariano, ahora sí estamos contigo. Sí, exactamente. Es una serie de medidas que tienen el propósito de lograr resultados en los primeros 90 días de gobierno y por eso, antes de cumplirse una semana desde que el mandatario se encuentra en el cargo, decidió hacer un despliegue por 2 regiones del norte, partiendo por Arica y Parinacota, pero esta noche llegando a la región de Antofagasta. El plan escudo fronterizo consiste en frenar el paso irregular por las fronteras y para eso el presidente firmó un par de decretos instructivos el mismo día 11 de marzo con el fin de que las Fuerzas Armadas aumenten su dotación. Lo que entendemos nosotros es que el comandante en jefe del ejército ya agregó a 100 efectivos del batallón de ingenieros con el fin de acatar lo mandatado por el presidente de la República sobre la construcción de barreras físicas en la frontera. Por lo pronto, lo más vistoso es la excavación de una zanja, algo que ha generado mucha expectativa, mucha curiosidad en las autoridades locales y aledañas. Por ejemplo, el prefecto regional de Tacna, en el Perú, ofició a la Cancillería de su país para conocer el alcance de los trabajos que se realizarán en el lado chileno de la frontera. Pero también el alcalde de Arica, Orlando Vargas, se quejó por la falta de información. Pasemos a escuchar. Hay una falta de comunicación, la gente lo ha hecho saber, muchos me han llamado, alcalde, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto camión militar yendo al Perú, yendo a la frontera? Como alcalde de esta ciudad yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que podamos detener la migración, estoy de acuerdo que detengamos el narcotráfico, pero deberíamos estar informados. Vivimos en un Paso a la Concordia que tiene un compromiso con Perú de hace muchos años. Si nos comunicamos y
y nos dirían, oye, mira, esto va a ser así y va a terminar así, la gente estaría tranquila. Bueno, tras su llegada a la región de Arica, el presidente junto a su comitiva se dirigió inmediatamente a donde estamos justamente nosotros, en la base militar en Playa Las Machas. Aquí recibió los honores de las tropas del ejército y también el mandatario los saludó agradeciéndoles su labor. La primera actividad aquí en la zona norte fue encabezar el primer comité de seguridad, una instancia que pretende darse todos los lunes de esta administración y que reúna a los ministros de Seguridad, Interior, Defensa y Justicia. Hoy particularmente lo que más llama la atención son los detalles de la famosa zanja que se va a excavar en la frontera. Diferentes actores han advertido que una medida por sí sola, de este tipo por sí sola, parece ser más efectista que efectiva. Sin embargo, frente a esas dudas, el gobernador de Arica, Diego Paco, hizo un llamado a confiar en la institución, en las Fuerzas Armadas y sus estrategias. Lo escuchamos. Yo creo que aquí hay que entregarle la confianza a las Fuerzas Armadas. Ellos conocen, saben de estrategia, conocen la geografía, los más de 800 kilómetros que tenemos en frontera con Perú y con Bolivia. Y yo creo que en esta primera etapa, en esta primera instancia, el planificar barreras, el planificar infraestructura en el borde fronterizo con el objetivo de desincentivar este ingreso irregular que hoy día no está visible en esas partes geográficas que a veces es muy complicado llegar. Hay que confiar en la institución. Bueno, en la frontera ya hay movimiento de grúas, Verónica Rodrigo, camiones aljibes, ambulancias, excavadoras, motoniveladoras y otro tipo de vehículos ligeros, medianos y pesados con el fin de concretar ya esta construcción de barreras y también la excavación de una zanja. Eso de las 3 de la tarde aproximadamente el presidente José Antonio Kast estará presente en la frontera norte del país, en el complejo Chacayuta, para monitorear justamente el avance de estas obras. Y ahí lo vamos a revisar contigo, por supuesto, Mariano Reyes. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Eso con lo del escudo fronterizo. También hace noticia por estas horas lo presentado el fin de semana, el Plan de Reconstrucción Nacional. Esto tiene muchas aristas, vamos a hablar luego con Gonzalo Aguirre de lo que está ocurriendo hoy en La Moneda, pero por ahora conversamos con uno de sus protagonistas, ¿no? El ministro de la Vivienda, Iván Poduje, muy crítico además de la administración anterior, de lucas, plata, ¿sí? Recursos, de plazos, de permisología, de las tomas. Gloria Gutiérrez, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Esta mañana tuvimos aquí en el estudio de Cooperativa al nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que abordó los desafíos en la materia que enfrenta la nueva administración. Por una parte, defendió el anunciado Plan Nacional de Reconstrucción y entregó cifras respecto a las obras que se llevan adelante en Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué por el incendio que afectó a la quinta región en febrero de 2024. El titular de Vivienda aseguró que hay un 70% de hogares en donde no se ha avanzado en la reconstrucción, por lo que espera sea en un plazo de 15 meses cuando ya puedan tener respuestas para estas familias. En Villa Quilpué nosotros estimamos que en 15 meses, a contar de marzo, podemos tener todas las obras que hoy día no están iniciadas y buena parte terminadas. Porque estos 2 años tenemos solo el 11% de las viviendas entregadas, el 20% de las viviendas en construcción y el 70% no hay nada, ni una obra. O sea, tenemos que reconstruir el 70% de la vivienda del plan de reconstrucción. O sea, tenemos que en 15 meses reconstruir el 70% que no se construyó en 2 años. Entonces, cuando yo tengo a las familias esperando, tengo que empezar a comprometerme con plazos que sean realistas. De parte de grupos de personas afectadas por esta catástrofe hay una valoración positiva ante la respuesta que busca dar el gobierno. Para Rigoberto Saint-Jean, vocero y representante de quienes perdieron familiares en los incendios, es una buena señal el acercamiento que ha tenido el ministro Poduje incluso antes de asumir. El mensaje del ministro fue súper positivo porque contrarresta con la imagen que dejó el otro ministro Montes, donde siempre fue invisibilizarnos, nunca invitarnos a las reuniones que correspondían. En 2 años donde la reconstrucción no avanzó nada, cuando él asume como ministro, el escenario es distinto. Él ya tiene el escáner hecho, sabe los porcentajes, sabe los números, sabe todo. Bueno, y los tiempos que puso el ministro no es un número al azar, porque él nos explicó en una reunión privada que ellos realizaron un estudio y se juntó con todos los voceros y los dirigentes, por ende sabe el número de personas afectadas y lo que hay que hacer. Obviamente a nosotros nos da una luz de esperanza para poder empezar a cerrar ciclos. En cuanto a otra situación que debe abordar la cartera de vivienda, el desalojo de la megatoma en el Cerro Centinela en San Antonio, el ministro Poduje aseguró que el proceso seguirá en curso y que de realizarse la expropiación de parte de este terreno estará destinados a familias por orden de prioridad y no a quienes se han tomado este terreno por la fuerza.
Lamentablemente el plan de erradicación o de salida de esa toma tenía un tema con la dotación de carabineros que no estaba resuelto. Lo que se va a hacer respetar es la lista de espera, porque el grave error que cometió el presidente Boric acá fue sacar de 5 regiones 11.000 millones de pesos de familias que estaban haciendo y esperando su vivienda cumpliendo con todas las reglas para comprar un terreno tomado donde las familias están hace 5 años. Y eso nosotros no lo vamos a aceptar. Entonces lo que vamos a hacer, si es que se cursa la expropiación, es que ese terreno que ahora va a ser fiscal va a ser asignado a las familias por orden de prioridad, por antigüedad, por la prelación, no por la violencia. Y yo tengo un compromiso con los 17 comités de San Antonio que han esperado hacinados, pagando arriendos carísimos, tener su vivienda, y voy a priorizarlos a ellos antes de las personas que ocuparon la fuerza para tomarse un terreno. Ante esto, Mario Reyes, presidente de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, aseguró que están a la espera de una confirmación para poder reunirse con las nuevas autoridades, donde asegura tienen esperanza de que serán considerados en caso de proceder con la expropiación del terreno. Nosotros llevamos un trabajo de años acá. Muchas de las familias que llegaron están también en esa lista de espera que nombra el ministro. Este trabajo, el de las cooperativas, comenzó para darle solución a las personas que habitamos el cerro. Es por eso que estamos organizados como cooperativas y seguimos trabajando junto a este proyecto habitacional que se realizó en el ministerio anterior. Tras eso, nosotros estamos confiados en que cuando nos sentemos a conocer y a comentarle un poco de nuestro trabajo, nuestra historia al ministro Poduje, entendemos que ahí de pronto podría cambiar de opinión respecto a nosotros. Dentro del cerro también hay comités de vivienda que tienen alrededor de 6 años. Bien, todo esto el día en que se esperaba que continuara el proceso de desalojo programado en la megatoma, que según informó la delegación presidencial de la región de Valparaíso, fue suspendido por la salida de funcionarios que estaban a cargo del acompañamiento a las familias. Es que se espera que para esta jornada se realice una reunión técnica con la nueva delegada de la provincia de San Antonio, Soledad Loyola, para continuar con el curso de este desalojo mandatado, recordemos, por la Corte Suprema. Eso mientras Poduje nos contaba temprano, viajó de nuevo a la zona de los incendios en el Biobío, a Lirquén y a Tomé. En ese caso, en esa emergencia, no comprometió plazo. Dijo que todavía no estaba hecho todo el cálculo. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Ya, lo decíamos hace un rato, la agenda del Ejecutivo no solo está en el norte, también en La Moneda con el anunciado plan de reconstrucción nacional y este oficio, ¿no?, de Hacienda para que los ministerios se aprieten el cinturón. Hay polémica por algunos temas, por ejemplo, esta frase de la caja vacía que le dejaron, dice Quirós. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con varias reuniones en agenda. Partió esta semana completa ya en el Palacio de la Moneda. Todo cruzado por el proyecto de reconstrucción nacional anunciado durante el fin de semana y con foco especialmente en la recaudación fiscal. Se abordó el tema en el primer comité político ampliado que encabezó el ministro de las Express, José García Ruminot, y a los representantes de los partidos oficialistas y ministros del comité político se sumaron además secretarios de Estado del área económica como la ministra de Energía, Jimena Rincón, su par de Economía, Daniel Mas, y el canciller Francisco Pérez Maquena para abordar lo que ya se comentó el viernes, esos efectos de la guerra en Medio Oriente, especialmente en el precio de los combustibles. Tras la cita tomó la palabra la ministra vocera, Mara Cedini, quien detalló que se abordó la agenda legislativa con los parlamentarios oficialistas, las principales medidas que va a tomar el presidente en las primeras semanas para avanzar de manera urgente, dijo, en las promesas que le hemos hecho a los chilenos. Luego comentaron la reunión los presidentes de los partidos. Vamos a escuchar al timonel de Republicanos, el senador Arturo Esquella. El ministro de Hacienda nos comentó detalles de lo que ayer expuso. Por supuesto que eso va de la mano con un trabajo legislativo que va a seguir este trabajo prelegislativo más bien dentro de las próximas semanas para pasar, digamos, a una etapa de debate en las cámaras del Congreso Nacional. El ministro de Hacienda fue muy claro, no hay plata en lo inmediato para poder avanzar en algunas cosas que nos habría encantado ponerle término. Por lo mismo es tan importante el ajuste fiscal que se está haciendo. Y aparte de lo señalado hace algunos minutos por el senador Esquella, de la relevancia de esta iniciativa, habló también
el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, dijo más temprano que este es el proyecto que contiene las razones por las que la gran mayoría de los chilenos votó por el presidente Kast y la oposición va a tener que tomar una decisión, si bloquea algo que la gente quiere y por lo cual votó, o si colabora para que los proyectos salgan bien. A propósito de la postura de la oposición, fue crítico en conversación con el diario de Cooperativa esta mañana el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien habló de una contrarreforma tributaria encubierta y de lo opuesto a lo hecho previamente por el gobierno de la presidenta Bachelet. Habló el presidente de la UDI, el diputado Ramírez, los escuchamos a ambos. Presentan un paquete de medidas donde hay 3 medidas: la rebaja del impuesto a la primera categoría, la reintegración del sistema tributario, la rebaja del impuesto a las herencias, que disminuye los ingresos fiscales aproximadamente en 2.800 millones de dólares al año. Lo que nos anunció en forma encubierta es que está haciendo una contrarreforma tributaria. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es hacer exactamente lo contrario de lo que hizo la presidenta Bachelet, una reforma que permita crecer para poder recaudar más. Así las personas, los chilenos, tienen mayor capacidad económica y al mismo tiempo el Estado puede recaudar más dinero para las urgencias sociales. Bueno, y esta hora en el Palacio de Gobierno el ministro de las Express está reunido con los jefes de bancada del oficialismo para la coordinación de la agenda, algo que por la tarde será con los senadores de oposición, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien además hoy firma el decreto para el recorte de 3% en todos los ministerios, todo luego de que el pasado viernes planteara él el tema de la caja fiscal al 1% de lo habitual, algo que luego fue replicado por el ministro Grau, dando cuenta del dato de 1.406 millones de dólares en caja al mes de enero. Se sumó a ese debate durante el fin de semana el economista Sergio Ursúa, quien recordó que en enero el Estado emitió deuda por 4.375 millones de dólares, un dato que efectivamente fue dado a conocer en su momento por la anterior administración, por el Ministerio de Hacienda, con la emisión de bonos en euros y dólares por el monto señalado. Claro, pero en diciembre sí habían poco más de 40 millones de dólares que se multiplicaron en enero dado ese crédito. El tema es que la estrechez fiscal, más allá de la cifra, parece evidente. Gonzalo, muchas gracias. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Presidente Kast llega a monitorear las zanjas en la frontera norte. Senadores de oposición se reúnen con Hacienda por el Plan de Reconstrucción Nacional. A propósito, en Cooperativa, el ministro Poduje denunció un machetazo del gobierno anterior a los derechos sociales en vivienda. Desde el PC acusan una contrarreforma tributaria encubierta. A la espera de la integración de comisiones, ni el Senado ni la Cámara sesionan hoy. Investigan infernal balacera que dejó a un vecino muerto en las calles de Puente Alto. Estaba paseando a su perro. Hubo más de 60 disparos ahí. Robaron 50 computadores, comida y utensilios. Delincuentes irrumpen en el Liceo Miguel de Cervantes, en el barrio Yungay. Caso Ronald Ojeda. Fiscal nacional se reúne con su par de Estados Unidos para gestionar un posible interrogatorio a Nicolás Maduro. En el mundo, Europa responde a Trump por el estrecho de Hormuz. No es la guerra de la OTAN. Canadá también tomó distancia. La criptomoneda Libra vuelve a complicar a Milei. Y en el fútbol muere el icónico relator argentino Marcelo Araujo. Pulgar otra vez fuera de la roja. Sin Correa ni Aquino, Colo-Colo recibe a Huachipato en el Monumental, transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.